En el circo celebrado el día 1 de diciembre del 2023, López utilizó esta plataforma electorera para anunciar supuestamente un gran logro de que a partir de enero del 2024 se incrementará el salario mínimo general a 249 pesos diarios y que viene siendo la suma de 7,508 mensuales, y que por lo que hace al salario en la parte norte del país se incrementa también a partir de enero del año próximo a 375 pesos diarios y que mensualmente da la suma de 11,403 pesos. Y ese logro supuestamente de López es una farsa, es una expectativa muy mediocre para acabar con la inflación en México, pues ese incremento es mediocre, no va a servir absolutamente para nada, porque el índice inflacionario de este 2023 casi alcanzó el 4% y se espera para el año próximo un incremento inflacionario de un 7%, y el crecimiento no llega ni siquiera a 3%, cuando que López prometió y perjuró que iba a ser de un 6% el crecimiento económico. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de López, que las toma como un gran triunfo, como una gran noticia, cuando es una verdadera falsedad así. También quiero aprovechar para informarles de otra buena noticia. Todo esto en el marco del 5º aniversario de nuestro gobierno. Hoy cumplimos 5 años en el gobierno. ¿Y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2,687 pesos mensuales. Y a partir del 1 de enero, el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7,508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día 1 de enero. Es decir, de 2,687 pesos mensuales a 11,403 pesos mensuales. Esto no sucedía desde hace 50 años, cuando menos. Por eso digo que es histórico. ¿Qué mejor manera de conmemorar los 5 años de nuestro gobierno? Bueno, ese anuncio no pasa de ser una noticia populista, porque la realidad es que ese incremento al salario mínimo es una burla, porque la realidad es que el país se encuentra en inflación, porque los productos o el precio de los productos sube más que el poder adquisitivo del salario mínimo. Efectivamente, el salario no ajusta para comprar todo lo necesario, porque el problema de la inflación, económicamente hablando, es que
al aumentar los precios de los productos, el salario se empobrece, no ajusta para resolver este satisfactor. Bueno sería que no se incrementara el salario mínimo, como lo anunció con bombo y platillo López, como un gran triunfo de su gobierno, que verdaderamente es un fracaso, y en su caso no incrementar los precios de los productos. Esa sería una verdadera solución. ¿De qué sirve que anuncien que se incrementa el salario en 249 pesos como salario general, más 375 en la parte norte del país? Eso es una bicoca, es una verdadera burla a la economía del pueblo de México. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Federal, aquella persona tiene derecho a trabajar, pero con una remuneración equitativa. Es decir, que nadie puede ser obligado a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Esa noticia es una noticia totalmente falsa, y además es pírrica, porque ¿qué se puede conseguir o comprar con 7,508 pesos como salario mínimo general? Lo más elemental. Y además el salario debe ser suficiente para educación de la familia, para sostener una familia más o menos en condiciones favorables, además de satisfacer las necesidades básicas de una asistencia médica. Y en esas condiciones, pues el salario mínimo no ajusta, es una burla. Pero esa circunstancia, unida a que existe más de 46 millones de pobres, pues ese salario mínimo va a incrementar la pobreza extrema del pueblo de México. Porque hay que recordarle a López que el artículo 4 de la Constitución Federal establece que todo mexicano tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Con ese salario mínimo ajusta solamente para frijoles y arroz y jitomates con chile, y además tiene derecho a una salud de calidad. Por otro lado, debe de proporcionársele una habitación, agua salubre, de calidad, servicios eléctricos, un entorno ecológico sano para su desarrollo cultural. Y faltando uno de esos satisfactores, se cae en pobreza extrema. La mayoría de los trabajadores que ganan el salario mínimo les faltan más de 3 satisfactores. No tienen casa, a pesar de que es un derecho también constitucional, de acuerdo al artículo 123, que se les otorgue vivienda digna. No es suficiente. Por otro lado, el asunto es que López, en lugar de crear empleos, de ser generador de empleos y de motivar a la iniciativa privada para crear empleos, lo que López hace es contrario al artículo 123, es acabar con las empresas del Estado, como acaban de aprobar los diputados la desaparición de Notimex. Tenían un procedimiento de huelga desde hace 3 años. Se trata de más de 347 trabajadores de base, y sin embargo los diputados acaban de aprobar la desaparición, y eso es un crimen.
Eso es una cosa inhumana. Es decir, que López se ufana de que incremente el salario mínimo, que no sirve para nada, ya quedó aclarado. Y por otro lado va a crear más pobres, más pobreza extrema. ¿Qué van a hacer esos jefes de familia? 347 trabajadores que se quedan sin empleo. Sí, se les va a pagar una liquidación, pero una liquidación irrisoria. Y por otro lado, aunado a los habitantes de Acapulco especialmente, que se quedaron sin empleo porque dependen del turismo, si la reconstrucción de ese lugar va a durar aproximadamente 3 años, si el gobierno que dirige López no es autosuficiente para pagar la reconstrucción, destinó 60,000 millones que no van a servir para nada. Le quiso quitar a la Suprema Corte 15,000 millones de pesos para saludar con sombrero ajeno, perdón. Entonces López es un verdadero fiasco, y para demostrar la falta de humanidad de López, y que además no está cooperando para ser generador de empleos, me permito exhibir el video donde se anuncia la desaparición de Notimex, que fue aprobada por la mayoría de diputados de Morena, sin que haya servido de nada la oposición, quien con justa razón no estuvo de acuerdo en que desapareciera esa fuente de trabajo, como se acredita así. La mayoría de Morena y sus aliados en los diputados aprobaron la iniciativa presidencial para desaparecer Notimex. La reforma encomienda al instituto para devolver al pueblo lo robado, así se llama, usted recordará, liquidar, y propone que las secretarías de Gobernación y del Trabajo acuerden esquemas de indemnización. El dictamen pasó al Senado. Vámonos contigo, Memo. Total, que la noticiona de López en el circo de hoy, 1 de diciembre del 2023, de que incrementa el salario mínimo como ningún país del mundo lo ha hecho, es una vil burla. Es simplemente demostrar la ineficiencia y el fracaso de López en el gobierno, porque insisto que lo que el pueblo requiere es generación de empleos para que no haya migración a Estados Unidos, y ese empleo debe ser digno y decente. ¿Cómo es posible que López entró al gobierno de la República con el engaño de que iba a acabar con la pobreza, de que iba a dar asistencia médica, y sin embargo fue una verdadera mentira? Y si López está gobernando con falsedades, con hipocresía, este país va derecho a convertirse en un sistema o en un gobierno comunista, porque a los 10 meses que le faltan a López para terminar su desgobierno, va a encomendarle esa destrucción del país a su corcholata Sheinbaum, que viene siendo más de lo mismo, y que por esa circunstancia necesitamos que venga un verdadero humanista, que tenga amor a la patria, que tenga principios éticos y morales para acabar con la pobreza extrema, que no es otra cosa más que crear empleo. No es la solución tirar dinero como López lo está haciendo con sus programas, con sus programas sociales del bienestar, porque es crear más pobre, es supeditar a la gente a que viva de la chiche del gobierno, coloquialmente hablando.